Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, magistrada. Muchas gracias, Muy bien. gracias. A ver, Janine, ¿frente a qué estamos? ¿A una cuestión de interpretación? Estamos, me jurídica? parece, ante, a ver, una cuestión de interpretación jurídica y seguramente una inquietud por una parte de la ciudadanía de por qué no se están integrando los órganos del Estado Pues sí, de manera correcta. Correcta. ¿Por Ese qué no es el están ahí problema. si ya están los nombres, ya están los candidatos? El Consejo de la Judicatura Federal se quedó sin una consejería que tenía que nombrar el Senado durante más de un año. O sea, el único órgano que se está integrando en tiempo y en forma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito electoral, en un año en el que hemos tenido el proceso electoral más importante en nuestra historia político-democrática, tenemos 49 vacantes en los tribunales electorales. No hay un solo tribunal electoral en el país que esté completo, debidamente integrado. Y precisar que tanto los locales como nosotros, todas estas magistraturas las designa el Senado de la República. Tenemos incluso tribunales locales que tienen solo una magistratura nombrada por el Senado y las otras dos son funcionarios del tribunal designados para ocupar. Tenemos salas regionales, 6 salas regionales en el Tribunal Electoral. A las 6 les falta una magistratura a cada una. En la superior que nos falta 2. Y decir que el problema se va a presentar a partir del 1 de noviembre, porque el 31 de octubre concluyen su cargo 2 magistrados de la Sala Superior. Entonces, sí, hay inquietud definitivamente. O sea, si no nombran, pues no habría quórum. No habría quórum, tendríamos que fabricar ese quórum para cumplir con nuestra función y puedo entender esa inquietud de la ciudadanía de, en términos genéricos, ¿qué vamos a hacer con estos órganos de justicia electoral? ¿Qué vamos a hacer? Janine, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero otro, ¿por qué no se están desahogando estos asuntos y haciendo los nombramientos? Sí, que siempre, vaya, todos los senados en nuestra historia han tenido retrasos en hacer nombramientos, todos, en eso debo decirlo. Pero nunca habíamos llegado a este grado de no nombramiento, nunca. La Sala Superior, claro, hay que decir que la Sala Superior es la primera vez que se renueva de manera escalonada. Antes entraban los 7, se quedaban 10 años, salían los 7. Y ahora se renueva de manera escalonada y se plantea este tipo de problemas. Cuando se renueva la totalidad, salen todos. Hay que nombrar porque si no ya no hay órgano, vaya, simplemente. Y este es uno de los problemas que presenta en México, en nuestra cultura, renovación escalonada que es la no sustitución. Ya. Ahora, por unanimidad fue que se dijo que pues el juez no era de su competencia, ¿no? Porque era un tema electoral. Lo que no fue por unanimidad, y ahí tú disentiste, fue esta acusación, esta denuncia penal en contra del juez. ¿Cómo estuvo la discusión, Janine? Primero hubo un planteamiento en estos 3 resolutivos, lo que Tú y emitimos... Reyes Rodríguez, ¿verdad? El otro sí, magistrado así que votamos que votaron en contra del juicio. Exacto, la denuncia hubo penal. Un debate en torno primero a este acuerdo que había, esta sentencia provisional que había emitido el juez de distrito y con el tema primero de tiene o no tiene competencia para dictar esta medida cautelar. Ahí por unanimidad todos los que hay ahorita, los 5 dijeron no tiene competencia. No. Por ende, se estableció que no podíamos cumplir. Y yo lo que sugerí en ese momento es promover el recurso de queja, a lo cual la respuesta de la mayoría fue que no, porque entonces era dar, de alguna manera, la posibilidad de que lo que dijo el juez sí podía ser competencia electoral. Entonces, bueno, son 2 maneras de ver la situación. Yo sí creo que teníamos... ¿Y si en todo caso se resolviera que sí tiene competencia?
hubiéramos seguido las diversas Pues claro. y hubiéramos acabado en la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Dirimiendo justamente este punto. Y luego vino el tema, bueno, la queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura, de acuerdo, y luego la denuncia penal. Yo estimo que hoy con lo que tenemos no podemos decir que el juez cometió un delito. No. No somos quienes, nosotros, jueces electorales, podamos decidir si el juez cometió o no un delito. En todo caso, es el Consejo de la Es Judicatura. el Consejo de la Judicatura, y si estima el Consejo, suspenderá al juez, quizá lo destituye, lo inhabilite y le dará vista a la Fiscalía General de la República, cual tiene que ser un procedimiento en un Estado de Derecho en el que se cumplen todas estas garantías. ¿Qué te hace pensar todo esto, Janine? ¿En qué situación te pone a ti, en lo personal? ¿No? A mí me parece que acabamos de pasar un proceso electoral que se caracterizó por una gran violencia antes de la jornada electoral. Aunque digan que no, ¿eh? Pero Aunque hubo digan que... gran violencia. Llegamos todos, creo que eso lo podemos reconocer, ciudadanía, instituciones, inquietos para el domingo 2 de junio. Van a poder instalarse las casillas, va a haber muertos, balazos, se van a llevar las urnas, en fin. No pasó nada. ¿No pasó? Tengo entendido que hubo 2 que 3 altercados, pero han sido mínimos, como en cualquier elección, y fue mínimo el número de casillas que no se pudieron instalar. Entonces fue una jornada ejemplar, una buena jornada. Con poca participación a lo esperado. A ¿no? lo esperado, en efecto, con poca. Se tuvieron los resultados y finalmente hay una votación muy clara. Por ende, me parece que deberíamos de estar en un cierto ánimo de tranquilidad, sí, claro, en virtud de una elección claramente definida. En todos los ámbitos, además, diría también en gubernaturas, sí, en todo. Y estamos finalmente en una situación de conflicto abierto y directo, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, que me parece que no tiene ninguna razón de ser, estimo yo. Esto pues solo complica más las cosas. Complica ¿no? más las cosas. Frente a algo que pudo haberse resuelto de manera muy fácil. Totalmente. Porque fue muy clara el mandato de la ciudadanía. ¿no? Fue muy claro. Nosotros tendremos que calificar por disposición de la ley la validez de la elección presidencial. Aquí, en este caso, hay 3 juicios que impugnan, digamos, cómo se llevó a cabo el proceso electoral, y hay una comisión dentro del tribunal que está revisando estos juicios y que nos hará propuestas. Y posteriormente declararemos en una sesión pública la validez o, no lo pienso, la nulidad de la elección, pero así lo establece la ley. ¿Cuáles son estos 3 juicios? Son uno presentado por el PAN y el PRD, otro por el PRI y otro por la entonces candidata Xóchitl Gálvez. Y después de calificar la elección, entregamos la constancia de candidata electa de presidenta electa a la candidata que obtuvo la mayoría de los votos. Es el procedimiento. Tenemos que esperar que se concluya la etapa de fiscalización también, porque así lo establece el sistema. Y me parece que se tiene que cumplir con esta lógica procesal. ¿Y esta fiscalización? La lleva a cabo el INE en cuanto a los gastos de campaña, que no haya rebase. Tampoco hay inquietud. Pues hay multas administrativas. Sí, se puede anular una elección si hay un rebase en los gastos de campaña cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 5 puntos. Pero no es el caso. Entonces, pero hagamos las cosas como está prevista, con sus diversas etapas jurisdiccionales, digamos, y administrativas en cuanto a fiscalización, para ya poder cerrar este proceso. Ahora, hay otro asunto que a mí me parece muy importante. Si quieres, ahora volvemos al asunto del juez. El de la sobrerepresentación. Yo sé que la primera instancia es el INE, ¿no? Y del INE puede o no puede pasar al Tribunal Electoral. La mayoría, pues, asegura
que finalmente llegará al Tribunal Electoral. ¿Cómo se va a resolver? ¿Esto se resuelve por mayoría, en todo caso, en el tribunal? ¿O cómo va a funcionar? Lo resolvemos quizá para un entendimiento. En caso de que llegue al Tribunal Electoral. Explícanos un poco. Sí, actualmente están impugnadas elecciones de diputaciones y de senadurías. Están de mayoría relativa. Están en las salas regionales correspondientes. Una vez que dictamine las salas regionales, se pueden impugnar ante la sala superior. Entonces, ahí puede anularse casillas, variar resultados, pasar de uno a otro candidato o fórmula. Y posteriormente se hace entonces ya el cómputo justamente de esta elección para el Congreso, se manda al INE y el INE procede a hacer el ejercicio de la representación. Siempre es impugnada la representación proporcional. Por eso, pues, ante la sala que va a superior. llegar al todos tribunal, sabemos que va a llegar. El problema se planteó en 2018, también el de la sobrerepresentación. La Constitución, hoy por hoy, tiene reglas de sobrerepresentación para partidos políticos, no para coaliciones. Por otra parte, el INE tomó un acuerdo que fue impugnado con nosotros, que lo validamos, que dijo para hacer las asignaciones de legisladores de representación proporcional, hay que tomar y verificar la verdadera militancia y afiliación a qué partido político, de manera justamente evitar un poco algunas situaciones que se dieron en 2018 cuando no existía, digamos, estas reglas emitidas que pasaban de un partido a otro, sí, a conveniencia, ¿no? Entonces, tendremos que esperar. No puedo pronunciarme más porque tendré que resolver. Lo vamos a ver en el Pleno y basta, primero, los 5 lo podemos sesionar sin problema y basta una mayoría de 3 para que la determinación que se tome sea válida, o 4 o la unanimidad. Ahora, yo sé que no te puedes pronunciar al respecto porque finalmente va a llegar a tus manos, pero mi pregunta es, otra vez vamos a caer en una cuestión de interpretación porque la Constitución dice por partido. Hay quienes están afirmando que es por proyecto, ¿no? Es decir, si es por partido, estaríamos hablando que le tocarían 24 representantes más a Morena. ¿Sí o no? Sí. Si es así, explícanos si quieres. O sea, di lo que puedas decir. Vaya, lo que puedo decir es que, en efecto, si es por partido, sí llegaríamos a una sobrerepresentación. Interpretar el texto de la Constitución, claro, todo texto normativo puede interpretarse. Eso, en su caso, se decidiría por el Pleno de la Sala Superior. Pero hoy por hoy, entender muy bien que el constituyente estableció estas reglas previendo un sistema. En estos últimos 6 años ha habido reformas constitucionales y en ningún momento el constituyente decidió revisar esta disposición constitucional para, en su caso, modificarla. Entonces, la primera decisión compete al legislativo en su calidad de constituyente y ya después a los tribunales en cuanto a una interpretación o una aplicación de la ley simplemente, y en este caso de la Constitución. Entonces, si me permites, Janine, no es excesivo decir pues que el futuro de 20 reformas constitucionales que ha mandado el presidente de la República, de las cuales hay algunas realmente importantes que pueden cambiar el rumbo del país, estará finalmente en manos del tribunal. A ver, me parece que estuvo primero en manos de la ciudadanía el 2 de junio. Sí, pero la ciudadanía no votó por una mayoría calificada, ¿no? No, pero le dio una amplia mayoría finalmente a un bloque de partidos políticos, a un proyecto. Nosotros resolveremos en su momento, habrá que ver también cómo impugnan, porque hay muchas veces que los partidos políticos, los actores políticos se enojan
con determinaciones nuestras. Pero sinceramente hay que decirlo, es que a veces sus demandas no alcanzan para otra cosa. Entonces, habrá que ver qué es lo que traen a la sala superior y una vez que analicemos que va a ser en unos cuantos días únicamente, tenemos, ahí sí es un periodo que tenemos que tener resuelto, me parece que el 30 de agosto, entonces tenemos 3-4 días para resolver de que le manda, tema. de que el INE lo manda al tribunal, el tribunal va a tener 3 días. De que se impugna. Porque si nadie impugna, queda lo del INE. Nosotros no tenemos facultad para revisar ningún acto del INE, ninguno, si no vienen con un juicio. Con una impugnación. Totalmente. Ya. Pero pues no puede haber impugnación porque no ha resuelto el INE. Exacto, porque no puede resolverlo. Ya. Ahora, estamos hablando de que máximo cuándo se podrá saber este asunto de la sobrerepresentación, porque pues entra la nueva legislatura. 29-30 de agosto. De agosto. Sí, es el plazo que tenemos, sí, porque toman posesión el 1 de septiembre. De septiembre. Entonces, pues máximo tendrá que ser entonces. Ahora, ¿por qué no se ha nombrado a todos los magistrados? Me decías, no solamente en la sala superior hay ausencias, hay faltantes, sino en todo el país. ¿Por qué? Me parece que en parte ha habido este problema de un Congreso que ha batallado mucho en este sexenio de lograr consensos, ya no digamos acuerdos. Simplemente de lograr consensos para poder sacar los temas. Lo vimos con la última propuesta para quién iba a ser ministra o ministro de la Suprema Corte. Las ternas siempre fueron de mujeres, entonces voy a hablar en el género femenino. Se fueron a 2 votaciones y pasó algo que históricamente nunca había pasado, es que no se pusieron de acuerdo y el presidente de la República ejerció su derecho constitucional de él nombrar de la última terna. No podría haberlo hecho de la primera. Entonces sí, es sumamente preocupante esta situación de no acuerdos, de no decisiones en cuanto, pero no solo los nombramientos electorales. Tienen, tengo entendido, una gran cantidad de nombramientos pendientes. Que se habla mucho que el problema de esta manera de nombrar hace que hay cuotas partidistas. El problema es que si nos eligen por el voto popular, también habrá cuotas partidistas. ¿Por qué? Porque o incluso mayor posibilidad de cuotas partidistas. Porque justamente 10 candidaturas para cada cargo serán presentadas por el Poder Ejecutivo, 5 por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados. 10 donde hay mayoría por la Suprema Morena. Corte, que son órganos políticos. Entonces, obviamente repetimos el mismo problema del que justamente, digamos, todo el mundo se queja de un tiempo para acá, este tema de la politización. Cuotas, la politización en estas designaciones. Ahora, ¿tú ves venganza política en contra del juez, por ejemplo? Yo no iría a hablar en esos términos. Yo creo que una decisión que probablemente es excesiva. O sea, primero partimos de una decisión que en mi criterio no es válida por la falta de competencia. Y esta nos lleva a otra decisión que se va muy del otro lado. Que tampoco es parte de su competencia, del tribunal. A un tema penal. Están haciendo lo mismo. Lo mismo, y entonces este conflicto entre órganos de justicia se convierte en un conflicto nacional. Es el tema desde hace casi una semana. Esta sentencia la dictó el juez el viernes pasado, la notificaron al tribunal el mismo viernes. Llevamos una semana con este tema y ya nadie habla del tema de la reforma del Poder Judicial. Entonces, sí. Sí estamos hablando diario de la reforma del Poder Judicial, porque es inquietante, porque uno dice, ¿cómo hemos inflado este tema para llegar a estos extremos, ¿no? Bueno, incluso ustedes dentro del tribunal también tuvieron sus problemas para nombrar
a la presidenta del Tribunal Electoral. Totalmente. Y hemos tenido ese problema en diversas ocasiones, definitivamente. Yo estoy cada vez más convencida de que estos órganos en los que nos ocupamos finalmente de resolver los conflictos que se dan por el poder político acaban dando en órganos a veces muy conflictuados. Entonces, sí, tuvimos dificultades y llevamos ya varias personas que ocupan la presidencia de la Sala Superior. Y hubo momentos muy tensos dentro del tribunal. Sí. ¿Cómo está ahora? Ya se pasó, lo que fue la crisis ya fue resuelta y nos reunimos, sesionamos justamente para llevar, a veces quizá habrá una discusión más apasionada que otra en algunos temas jurídicos exclusivamente en torno a proyectos. La mayoría de los asuntos se aprueban por unanimidad en la Sala Superior, hay que decirlo. Hay disensos, sí, pero no hay disensos de siempre las mismas magistraturas. Son diversos. A veces yo misma he votado con alguno más o con la presidenta, en fin, y es algo que es sano además, esta divergencia de criterios y estos disensos en algo que es una interpretación de la norma. Estas discusiones acaloradas y apasionadas, por ejemplo, ¿se dieron en torno a la denuncia penal en contra del juez? Sí, sin ninguna violencia ni nada de eso, pero sí con cierta... el derecho llama mucho las pasiones, la interpretación de la norma, desde el momento en que el legislador está haciendo la norma empiezan los debates pasionales y los tribunales colegiados al momento de ver cuál es la mejor interpretación también tenemos debates apasionados en torno a cuál sería la mejor. Lo vivimos, por ejemplo, en cuanto a un proyecto de sentencia mía que le ordenaba al bloque opositor detener su proceso de designación de la persona coordinadora o encargada del Frente Unido, y yo decía, detengan todo, esto si no es legal. A decir candidata, coordinadora. Y éramos 4 en esa sesión y 3 votaron en contra. Y sí fue una discusión acalorada, definitivamente, porque el tema en sí era un tema también apasionante. ¿Por qué detenerla si ya había coordinadora del lado oficialista? No, yo detenía a ambos. Detenía a ambos, sí, claro. Detenía a ambos. Bueno, y que era constitucionalmente ilegal. Exactamente, entonces había que detener ambos procesos internos. Ya. Ahora, ¿se vive una independencia al interior del Tribunal Electoral? Me parece que sí. Yo puedo hablar de cómo vivo yo mi función de magistrada constitucional, de jueza. No recibo presiones, no recibo llamadas, recibo a los partidos políticos o a candidaturas que explican cuál es su caso. Pero, obviamente, con una intención de poder convencer jurídicamente o convencer a través de los hechos, pero sin mayores presiones que afecten esta toma de decisión. En el caso tuyo, ¿has visto presión? No podría yo decir que hay. Ya. Ahora, pues ya sugeriste o lo dijiste con toda claridad que te preocupa de la reforma judicial el hecho de que jueces, magistrados, ministros, etcétera, sean elegidos por voto popular. ¿Puedes elaborar sobre eso y por qué? Digo, ayer estuvo el ministro Lainez, por ejemplo, aquí conmigo. De acuerdo. Lo explicó muy bien, pero ¿cuál es tu Voy a dar mi visión, creo que no podré dar mejor explicación que la del ministro Lainez, que lo hace, la verdad, muy bien. Lo hizo muy bien en su exposición, de hecho. Totalmente, aquí lo hizo incluso en el foro su participación fue muy buena. Lo hizo muy bien. Y, a ver, el poder desde el año de 1994, que se reforma todo el poder judicial, antes jueces y magistrados eran designados al dedazo, finalmente. Y se decide profesionalizar en la Constitución la carrera judicial. Entonces, se crea el Consejo de la Judicatura Federal
y se establece todo un mecanismo de concursos. Concursos para acceder al cargo de juez y al cargo de magistratura. Que cuentan que son muy difíciles. Exactamente, que tienen 3 etapas. En alguna época el Consejo dijo, vamos a agregar una etapa de un examen psicológico. Se aplicó 1 o 2 veces, después se dejó, pero sí hay 3 etapas definitivamente y muchos se quedan en el camino. Entonces, esta profesionalización y una vez que ingresan a los 6 años, se lleva a cabo un proceso de ratificación. Y este es un proceso de revisión de la totalidad de sus actuaciones. Entonces, ya no va a haber carrera judicial. O sea, cualquier persona que estudió Derecho va a poder acercarse a los partidos políticos para justamente obtener el estar en una lista para poder. Y el dictar una sentencia no solo implica conocer el derecho, finalmente eso es quizá lo más fácil. Hay experiencia. ¿Cómo lo interpretas? Claro. Y una cierta fuerza que se requiere para justamente dictar sentencias que en muchos casos no van a ser bien recibidas, definitivamente. Bueno, así son las sentencias, por uno u otro lado. Así son las sentencias, ¿no? Y ¿no? así es la justicia. Y el Poder Judicial, además, con este sistema de carrera, los actuarios pretenden poder acceder a la categoría superior y así va el camino y por ende es una motivación. Es el único poder en México que tiene un sistema de carrera y eso es sumamente valioso. Por otra parte, yo quisiera recordar que el Poder Judicial Federal ha sido un motor de promoción social. Hay jueces y magistrados que entran al Poder Judicial, ya sea como choferes o incluso hubo casos de magistradas que entraron como personal de limpieza. Van subiendo y van haciendo la carrera y acaban siendo magistradas y ellos magistrados. O sea, sí hay una posibilidad de movilidad social que la da el Poder Judicial de la Federación. Esto que hay no veo estudios, que tenga ningún otro. hay cifras que no tiene ningún otro. Entonces, me parece que todo esto sí hay que reconocerlo. Ahorita lo decía el juez de la PESA y tengo un equipo que deja la vida en el trabajo que hace. Son, en efecto, equipos sumamente entregados, que tienen, como se dice comúnmente, la camiseta muy bien puesta y una pasión por la justicia. Entonces, llevar todo eso a la elección se va a partidizar, se va a politizar. El costo ya lo acaba de dar el senador Ricardo Monreal, un costo aproximado. Primera elección, 3,000 a 3,500 millones de pesos, que se va a repetir cada 6 años. Porque además se les va a elegir por 6 años, podrán de nuevo pedir ser postulados. Pero si a mí me postula el Senado, ¿a quién le tengo que pedir la postulación? Sí, claro. A los políticos. A los partidos políticos. Entonces, estamos en la misma situación y esto se repite cada 6 años. Se va a politizar aún más la justicia, si es que está ahorita, ¿no? Sí, se va a politizar mucho más. Sí. Ahora, entendemos, o es lo que nos han dicho, que justamente la reforma judicial es para acabar con la corrupción, con la politización, etcétera, etcétera, del Poder Judicial. No veo por qué esta reforma judicial y esta forma, ¿no?, de elección de jueces, magistrados, ministros, etcétera, pudiera acabar con la corrupción. Estoy totalmente... Que además también me parece un exceso decir que todo el Poder Judicial es corrupto. Definitivamente me parece también un exceso. Hay funcionarios, todos los políticos, juezas, magistradas corruptas, definitivamente corruptos, pero son los menos. O sea, esto también tiene que quedar. Y hay vías justamente para denunciar esta corrupción. Y eso que hay un concurso para acceder al cargo. ¿Qué va a suceder? ¿De qué manera se podrá medir la integridad de una persona, su decencia para acceder a un cargo? ¿De qué manera se puede medir si no se tiene ningún antecedente
de su función. Hay que decir aquí que los concursos de oposición del Consejo son en 98% cerrados. Es decir, solo pueden inscribirse funcionarios del Poder Judicial. Hicieron 1 o 2 abiertos, no entró mucha gente por esta vía y dejaron de hacerlos. Entonces, hay una revisión del trabajo, o sea, hay mayores posibilidades. Yo no digo que la gente se transforme con ciertos cargos, obviamente. En muchos casos no en todos. Bueno, no lo tienes que decir tú, Yanira. Basta la evidencia. Pero me queda claro que no se va a resolver un tema de corrupción con un mecanismo de elección. Y yo diría también hablemos del otro brazo de la justicia, que es la procuración de justicia. Sí, claro, que es lo que hablaba yo con el ministro Lainez, ¿no? La gente ya, digo, el ciudadano a lo mejor no tiene por qué saber esto, ¿no? Pero no entiende lo que es la procuración y lo que es el Poder Judicial en sí mismo. Totalmente, ¿no? Y ambos trabajan de la mano, sí, hay que decirlo. Si uno emite a veces determinadas sentencias porque falló este brazo, no siempre, pero se dan estos casos. Y recordar también que somos una federación. Hay un poder judicial en cada estado de la República que también se va a mandar a elección. A mí me parece, conociendo un poco estas dinámicas, que lo que se tenía que haber hecho es aumentar el presupuesto de los tribunales superiores de justicia y fortalecer la capacitación. O sea, eso queda clarísimo y quizá un poco más de trabajo de capacitación, de formación entre federal y local. O sea, hay aspectos definitivamente que mejorar, hay ahorros definitivamente que se pueden hacer, pero no me parece que sean estas las vías. Déjame hacerte una pregunta y me respondes si puedes o no pronunciarte al respecto. Trascendió de una audiencia que no fue pública, es decir, no se transmitió, que la ministra Yasmín Esquivel pidió la renuncia de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, y luego también el senador Ricardo Monreal, que mencionabas tú ahora, dijo que la ministra ha impedido la interlocución con el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué tienes opinión al respecto y puedes pronunciarte al respecto? No me voy a pronunciar por respeto a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy al tanto, en efecto, todo el mundo lo escuchamos, lo leímos en diversos medios, pero preferiría no pronunciar. Ya. Pues bueno, ¿qué casos hay en el tribunal ahora? ¿Hay gubernaturas en disputa todavía? No han llegado. No han llegado todavía. De lo que tengo entendido, se van a impugnar muy pocas. Creo que está impugnada Jalisco. Me parece que las otras no. Lo que se impugna mucho son elecciones municipales, sí, y congresos locales. Pero esos se van al tribunal local primero, luego a la sala regional y finalmente a la superior, que para que nosotros revisemos tiene que reunirse una serie de requisitos porque ya somos tercera instancia. Entonces, ahorita lo que tenemos en sala superior son juicios de inconformidad respecto de los cómputos y de la votación de la elección presidencial. Exacto. Esos son nuestros. Revisiones de inconformidades ante las salas regionales, procedimientos sancionadores que todavía estamos revisando en contra de las 3 candidaturas que hubo para la elección de gobernador. Va a llegar la fiscalización, porque es así, tiene que llegar. La impugnan la totalidad de los partidos políticos, porque es imposible que salgan limpios. O sea, sí. Es imposible. Ahora, ¿qué tiene que tener una elección para que se dé por anulada? Una elección presidencial, por ejemplo, en el caso de la presidencial. La Constitución establece 3 casos. A ver. La adquisición indebida de tiempos en radio y televisión,
rebase de tope de gastos de campaña siempre y cuando la Sí, diferencia solo sí sea la diferencia mayor, es de sí, menos de 5 puntos. y la utilización de recursos ilícitos. Esas son realmente las tres causas. ¿Cuál otra puede haber? Que el 25% de las casillas no se instalen o sean anuladas. Cosa que no ocurrió. Que nunca ha ocurrido, la verdad, se instalaron todas, veo muy difícil anular 25% de las casillas, entonces son las causas y no veo razones. No lo ves. Pues, Janine, te agradezco muchísimo. Siempre es un gustazo conversar contigo. Al contrario, gracias. muchísimas y pues, gracias evidentemente, como ya damos por descontado que la sobrerepresentación va a llegar al tribunal, estaremos muy atentos y muy pendientes de las resoluciones. Perfecto, y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Gracias. Un gusto verte. Gracias, Janine. Muchísimas gracias. Bueno, y de lo más importante esta mañana desde Palacio Nacional, Laura Velázquez, quien es la coordinadora nacional